Entonces. Ujú.
Buenas noches, bendiciones, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto tenerlos por acá una vez más. Están entrando los alumnos. Voy a esperar 2 minutitos más para dar inicio. Muy bien, empezamos. Voy a hacer un resumen de lo que vimos en la clase pasada. Voy a compartir pantalla aquí, permítanme. En la clase pasada prácticamente vimos la expansión de los imperios persa, imperio griego y el imperio romano. Permítame aceptar aquí a los alumnos. Y pues nos habíamos ubicado en lo que nosotros conocíamos o conocemos como Palestina, ¿verdad? Esta es la famosa cuenca mediterránea y esta cuenca mediterránea que abarca lo que hoy nosotros conocemos como Europa, Asia y África siempre fue conquistado por los persas. Anteriormente, pues los reinos más grandes tenemos a Egipto, Mesopotamia, los asirios, Babilonia, los medos, los persas, los griegos, los romanos. Vamos a tener estos imperios que siempre van a estar posesionándose de Palestina. Y en Palestina pues encontramos nuestro famoso Jerusalén, ¿verdad? Judá, Samaria, todos estos lugares en la que se dio inicio el pueblo judío y posteriormente el pueblo cristiano, ¿sí? Y habíamos dicho que, pues, en la época intertestamentaria, déjame ver, en la época intertestamentaria teníamos esta línea de tiempo que empezamos aproximadamente 400 años. Les dije que no teníamos tiempos exactos o fechas exactas, pero sí tenemos eventos exactos. Tenemos bajo el imperio persa el primer grupo que regresa a Jerusalén bajo la dirección de Zorobabel. Dirige el primer grupo, 42,000 judíos, en el 537 a.C., con un edicto del rey Ciro.
Luego tenemos el retorno del segundo grupo con Esdras bajo el imperio persa, con Esdras en el 458. Posteriormente tenemos el retorno del tercer grupo, que es Nehemías. Él dice, según las escrituras del Antiguo Testamento, va a reconstruir muros de Jerusalén por Artajerjes en el 444 a.C. Y pues también tenemos la actividad de algunos profetas en este tiempo, como es el caso de los profetas postexílicos, Ageo y Zacarías, fechados aproximadamente en el 520, y como el último profeta que escribió en aquel tiempo es el profeta, las profecías de Malaquías en el 445 al 425. Y aquí tenemos que después de los retornos, después de la reconstrucción de un templo, ustedes saben, un templo muy rústico, nada que ver con el templo de Salomón, pero sí un templo rústico que se construye en este post-exilio. Dice que Judea empieza a formar un estado teocrático con una moneda autónoma. El estado teocrático pues es donde es la estructura eclesiástica la que va a tener el control de esta provincia, en este caso sería de Judea. No hay un monarca, sino que la cabeza de todo es Dios, y los sacerdotes son los que van a encabezar el liderazgo de esta comunidad. Posteriormente, cuando estamos en este proceso, en el 350, en el 333 tenemos a Alejandro Magno. Alejandro Magno pues va a ser el que va a derrotar a los persas y sube al poder abanderando el imperio griego. Ya queda atrás el poderío del imperio persa y ahora va a tomar el estandarte Alejandro Magno con el imperio griego. Solamente que nos dicen que Alejandro Magno murió muy joven, aproximadamente a los 32, 33 años, por ahí, un trentón muere, pero él dicen que sus estrategias militares y su inteligencia ayudó a conquistar mucho territorio, y después de él, su reino, el reino griego, va a ser dividido por sus militares, los Ptolomeos, los Seleucidas, y luego aparece la dinastía de los Asmoneos. Y pues Alejandro Magno, la influencia más importante de Alejandro Magno en la cultura judía es que permitió, obligó que se hablara otro idioma, que es el idioma griego, el idioma helénico. Y posteriormente, en ese mismo periodo, en el periodo de estos territorios griegos divididos, vamos a tener la revuelta de los macabeos. ¿Por qué? Pues porque hay una profanación del templo de Jerusalén por Antíoco IV, y aquí nos vamos a quedar, aquí me voy a quedar con esto. Después del imperio griego aparece el imperio romano con Pompeyo. Pompeyo va a ser el que va a ayudar a que Jerusalén en este caso sea tomado y pase a ser provincia romana. ¿Okay? Es un resumen de lo que nosotros vimos en la clase pasada. Y hoy, como les dije, vamos a hablar ya de Judá, ¿no? Del pueblo judío en este periodo. ¿Cuáles son los sucesos más importantes? ¿Qué debemos de aprender en este tiempo de oscuridad, dicen, ¿no? Pero que necesitamos saber los acontecimientos históricos. Y para esto, pues vamos a analizar otra vez a pasos agigantados este periodo de los judíos, esta historia de los judíos en el periodo intertestamentario. ¿Okay?
Y pues yo quiero dividir esta clase en en tres periodos importantes. Quiero dividir este periodo eh, como la crisis helenística, en la caída del imperio griego, la ascensión de los macabeos, ¿sí? En este periodo, la crisis helenística del 175 al 134 antes de Cristo. Posteriormente el segundo punto que quiero tocar aquí, según la línea del tiempo, según esta cronología, es la era de los asmoneos, del 143 al 134 antes de Cristo, y posteriormente vamos a ver el periodo de Herodes el Grande, del año 33 al 4 antes de Cristo. ¿Sí? ¿Están conmigo hasta aquí? Estos son los puntos que voy a estar abarcando en este tiempo que nosotros vamos a estar teniendo, ¿sí? Repito, la crisis helenística, los asmoneos y Herodes. Son sucesos importantes que nos van a ayudar a comprender el origen de alguna literatura judía de aquel tiempo, y nos va a ayudar a comprender también la teología que se manejó en aquel tiempo. La literatura no vamos a ahondar en este tema porque tenemos al maestro Javier Pérez, experto en Biblia, y teología tampoco lo vamos a abordar porque tenemos al experto en teología, que es el maestro David Martínez. En este caso yo solamente quiero dejarles un escenario para que para que podamos tener claridad, ¿no? Siempre le digo a mis estudiantes, no podemos mezclar tiempos, no podemos mezclar los tiempos, no podemos analizar esta época pensando que estamos en el siglo XXI o que estamos en la Edad Media. No, tenemos que ubicarnos en el tiempo y el espacio. Y por eso, pues, es necesario analizar esta historia de este pueblo tan importante. Permítame minimizar aquí. Aquí está. Los judíos, varios historiadores nos dicen que la época del dominio helenístico, que es el dominio de los griegos, la Biblia tiene muy pocos datos. Vamos a tener más datos del periodo persa, porque pues es Ciro, es Darío, es Esdras, es Nehemías, es Zorobabel, todo lo que se construyó, todo lo que se reconstruyó, las profecías. Tenemos mucha información del periodo del imperio persa, ¿sí? Pero una historia narrada en la Biblia del imperio griego no lo tenemos. Por eso dicen los historiadores que sobre la época del dominio helenístico, la Biblia tiene muy pocos datos. Solo encontramos una documentación para el periodo de la revuelta macabea. ¿Y en qué? Pues en los dos libros de los macabeos. En este libro nos relatan la historia de las luchas contra los reyes seleucidas para conseguir la libertad religiosa y política de los judíos. Yo les había dicho en la clase pasada que podían leer el libro de los macabeos. Espero que alguien de ustedes se haya interesado y haya leído un poquito ese libro. No es un libro, no está en el canon del Antiguo Testamento, es un libro apócrifo, pero eso no le quita el ser histórico, ¿sí? Sí es un libro histórico, nos brinda muchos datos y sobre todo de este tiempo que es del periodo griego, el periodo helenístico. Y si lo leyeron, ustedes ahí me van a ayudar a poner más datos, eso se va a poner interesante. Dice la hermana Beatriz Tapia que sí lo leyó. Estoy yendo a la cabeza. Qué bueno, me alegra mucho.
Ahí vamos a preguntarle a la hermana si se me olvida algo. Eh, o sea, no, es broma. No, no se me asuste. Am, y pues aquí en estos dos libros, porque Macabeo 1, Macabeo 2, relatan la historia de las luchas contra los reyes seleucidas para conseguir la libertad religiosa y política del pueblo judío. Am, y pues así, con esta introducción, con, con esta información de que tenemos muy poca información de este periodo, pues lo que sabemos por la historia de los macabeos y por lo que los expertos en este tema, los historiadores nos cuentan, es que en el siglo III antes de Cristo, el año 299 hasta el año 200, fue dominado de un modo pacífico, ¿sí? Pacífico, quiero que subrayen eso, de un modo pacífico por los reyes de Egipto, que son los Ptolomeos. Y ellos mantenían una política de control económico con una tolerancia religiosa. Es decir, que en este tiempo y en este periodo, los griegos, Ptolomeos, pero son griegos, siguen siendo griegos, del lado sur de Judea, se mantuvo en paz, ¿no? No hubo acechanzas o amenazas para que los judíos cambiaran de religión o cambiaran de tradiciones, no. Se vivió un vasallaje, porque si era un vasallaje, eran conquistados pacíficos. Pero todo va a cambiar un siglo después. Un siglo después, que sería 100 años después, en 199, cuando el rey de Siria, Antíoco III, dice que con una compañía militar tomó por sorpresa al rey Ptolomeo Epifanes y se apoderó de Siria y de Israel, gracias a una batalla que tiene por nombre Panión. Y desde ese día Palestina pasó a depender de los reyes seleucidas. Otra vez quiero ponerles en contexto. Tanto los Ptolomeos como los seleucidas son griegos, ¿sí? Son griegos. Solamente que después de la muerte de Alejandro Magno, el territorio se divide en dos, bueno, en tres, pero vamos a ubicarnos solamente en estos dos porque van a ser los vecinos de Jerusalén. Se divide en dos bandos. Un bando va a ser los Ptolomeos y el otro bando va a ser los Seleucidas. Los dos siguen siendo griegos, no han cambiado de reino, no han cambiado de imperio. ¿Ok? Y solamente que Palestina en este tiempo, en el primer periodo fue dominado por los griegos Ptolomeos y en el segundo periodo fue dominado por los griegos seleucidas, ¿sí? Y todo iba muy bien, todo estaba en calma, hasta que otro rey, no el rey no el rey Antíoco III, sino un rey Antíoco IV, ya saben las dinastías, ahí a veces solamente no cambian de nombre, solo cambian de número. Este es otro rey, el rey Antíoco IV dice que él impuso medidas represivas contra la cultura y la religión judía, es decir, que aquí se rompió la paz, ¿sí? Todo iba bien, se respetaba el culto en el templo de Jerusalén, se respetaba la tradición de los judíos, y a pesar de que pagaban impuestos a los griegos, pero este rey Antíoco no, como que él era de esas personas que decía, pues, si nosotros estamos conquistando Palestina, pues todos los palestinos tienen que tener tienen que ser absorbidos por la cultura, por la religión, por la política, por la sociedad, ¿no? Ya lo habían logrado con el idioma, ya lo habían logrado con la helenización, pero con la religión todavía no. Y entonces Antíoco sí lo va a lograr. Y aquí
va a surgir un conflicto muy fuerte. Los judíos van a ponerse a la defensiva. No se habían puesto tanto a la defensiva, pero bajo este rey sí se pone a la defensiva. Lo que desató la ira de los judíos fue que, recordemos, cada imperio tiene su propia religión, ¿sí? Tanto el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano son imperios politeístas, tienen muchos dioses. Pero la cultura judía no, desde un principio fue una cultura monoteísta, un solo Dios al que se le debe toda la adoración. Son monoteístas, así como los cristianos también seguimos con esta tradición del monoteísmo, pero los griegos no, eran politeístas. Y pues también eran personas religiosas, ¿sí? Nosotros le decimos que son paganos y todo eso porque pues no creen en el mismo Dios que nosotros creemos, ¿no? Pero eran imperios religiosos, ellos eran muy creyentes de sus dioses, muy creyentes de los castigos o las recompensas de los dioses y por eso tenían templos también, ¿sí? Tenían templos, tenían dioses, tenían estatuas, había de todo un poco. Entonces el rey Antíoco IV, lo peor que hizo fue, dicen, sacrificar un cerdo en el templo de Jerusalén. Ese fue el problema, pero no lo hizo como así para, ¿cómo les digo? No lo hizo para burlarse así abiertamente de los judíos, sino porque dijo, bueno, pues voy a tomar el templo y también en este templo de Jerusalén voy a sacrificar a mi Dios a un animal, porque también sacrificaban animales, ¿no? Y lo peor de todo es que dice que fue un cerdo, y saben que en la cultura judía el cerdo no es un animal bien visto, es un animal impuro, pues. Y claro, esto sí, ay Dios mío, yo creo que le hirvió la sangre a los judíos en ese tiempo, porque es como que venga alguien a nuestra iglesia y nos diga, permítame, voy a poner un santo aquí y voy a quemar incienso a mi santo. Eh, es como que no está permitido, no lo vas a hacer y no te lo vamos a dejar hacer, ¿no? Y claro, nosotros somos muy buena gente y les vamos a decir amablemente, por favor, no sé, salga al patio y haga lo que usted quiera, pero en el templo no. Pero eso hacemos nosotros, ¿no? Pero los judíos no, o sea, eso fue el colmo de los colmos. Aparte de imponer las leyes, estaban en un tiempo pacífico con los Ptolomeos, pero los Seleucidas no, vinieron con todo, ¿no? Esta es mi cultura y mi religión se respetan y voy a tomar tu templo para también adorar a mis dioses y voy a hacer mis sacrificios. Se, la palabra que usan secuestró. Se secuestró el templo de Jerusalén. ¿Okay? Entonces, pues hubo reacción de parte de los judíos. Dice aquí los judíos reaccionaron primero con la resistencia pasiva hasta el martirio y después abandonaron las ciudades en acto de resistencia pasiva y finalmente estalló la revuelta armada. Aquí es importante lo que les voy a mencionar. Inició la sublevación, ¿no? Inició con este acto del sacrificio en el templo de Jerusalén, ya hay un enfrentamiento directo ya de no dejarse, pues. Los judíos no se van a dejar ante esta ofensa. Y los seleucidas saben que los judíos están enojados y saben que si no se calman a las buenas, tienen que calmarlo a las malas. Y entonces empezaron las revueltas, empezaron ¿cómo se dice?, los enfrentamientos, pero un grupo de judíos dijeron, nosotros no nos vamos a dejar
nos vamos pues, a sublevar, no reconocemos a los seleucidas como nuestros superiores, no lo queremos y los seleucidas se enojan, pues, se enojan más y lo que hacen es que toman un día para atacar a estos revolucionarios. Y el día que tomaron para atacar a estos revolucionarios judíos fue en un sábado. Y un sábado, ustedes saben que los judíos no pueden hacer absolutamente nada. Y por eso decía, la primera reacción fue una resistencia pacífica. Y un sábado, cuando fueron los seleucidas a atacar a los judíos, dicen que mataron miles de judíos, porque no se resistieron, no lucharon, no pelearon. ¿Okay? La resistencia pacífica. Y pues después de esto viene dice, primero con la resistencia pacífica hasta el martirio, después abandonaron las ciudades en un acto de resistencia pasiva, pues lo que hicieron los que sobrevivieron, una parte que sobrevivió a los judíos, huyeron y finalmente un líder de nombre Judas Macabeo, permítame, aquí están los nombres, por acá lo tengo. Matatías Macabeo, él es el que se lanza en el grito de la guerra santa, nos dicen. Él dijo, no, nosotros nos vamos a defender el sábado. La matanza que pasó con nuestros hermanos un día sábado no vuelve a pasar. Si hay que defendernos el sábado, si hay que tomar armas el día sábado, lo vamos a tomar. Y aquí aparecen en escena los famosos macabeos. Macabeo es un apodo que significa el martillo, ¿sí? Es como los macabeos son el martillo de los griegos, que no se van a dejar someter, van a tomar armas y hay que tomar armas y se van a defender. Y el que dio inicio con esto, con el pensamiento revolucionario de sublevación y de defenderse con armas, fue Matatías, así se llama. Y Matatías tenía 3 hijos. Sus hijos Judas, Jonathan y Simón. Ahí están, los 3 hijos. Judas, Jonathan y Simón. A eso se les conoce como los macabeos. ¿Okay? Matías Macabeo, Judas Macabeo, Jonathan Macabeo, Simón Macabeo. Y pues Matatías dice, se enfrenta al decreto imperial de Antíoco Epífanes frente a la profanación del templo. Pues no se dejaron, ¿no? Después de él sube al poder su hijo Judas. ¿Qué hizo Judas? Pues dicen que en sus hazañas logra la purificación del templo. Dijeron, ustedes vinieron y ustedes secuestraron el templo, pero no nos vamos a dejar. Y Judas fue el que logró que se devolviera el templo y se purificó el templo y lo lavaron, creo yo, no sé, algo hicieron. Se purificó el templo, dicen los historiadores. Se purificó el templo gracias a Judas y claro, se hizo a través de armas. Sí se mancharon las manos de sangre, pues, ¿no? De Judas, otra de las hazañas de Judas es que se da el decreto de libertad para los judíos de vivir conforme a sus costumbres. Y Judas, otra de sus hazañas es que busca la alianza de los romanos, pero muere en el campo de batalla. ¿Okay? Todo esto de los macabeos va a suceder bajo el imperio griego. Los seleucidas son griegos. Después de Judas sube al poder Jonathan Macabeo. Los logros de Jonathan es que Jonathan es nombrado sumo sacerdote y él es reconocido por Antíoco VI, rey seleucida. Pues de cierta forma, cuando ya se
liberan o logran rescatar el templo, logran libertad, otra vez libertad religiosa. Libertad política pues no lo van a tener, libertad religiosa sí. Y Jonathan es nombrado, Jonathan Macabeo, el tercer hijo de Matatías, es nombrado sumo sacerdote y pues es reconocido, se le da la veña, los griegos le dan la veña. Logró establecer una alianza con Roma y amplió su territorio. ¿Por qué estoy metiendo aquí a Roma? Porque ya en este periodo, en el 160, 142, ya empieza a aparecer, ya empieza a entrar en escena Roma, aunque todavía no está apoderándose de Palestina, pero ya está en las fronteras. Entonces los macabeos hacen alianzas, quieren hacer alianzas como para liberarse del yugo de los griegos, ¿no? Pero también fue asesinado por un hombre llamado Trifón. Esos nombres tan bonitos. Después de la muerte de Jonathan, sube al poder Simón, es Simón Macabeo, del 142 al 134, y él también sigue siendo el sumo sacerdote. Es reconocido por Demetrio y Antíoco, reyes seleucidas, tiene la veña de los griegos. Él consiguió cierta autonomía política hasta que el rey Antíoco VII se vuelve contra los judíos y lo vuelven a atacar una vez más. Este ataque no duró mucho porque ya va a entrar en escena los romanos y los griegos van a ser despojados de su poder. Simón fue asesinado por su yerno. Este se había aliado con el soberano Seleucida. ¿Okay? Esta es como una historia así rápida de los macabeos. ¿Okay? Los macabeos son, algunos dirán, son guerrilleros, muchos nombres tienen, son militares, tienen muchos nombres, pero el que motivó a que ellos se rebelaran contra los griegos y lucharan por la independencia de su pueblo, por la libertad de sus tradiciones y por santificar otra vez el templo. Bueno, ellos lucharon por esto, fue por el decreto de este rey llamado Antíoco IV. Ellos se levantan, son como los héroes, pues no, ahorita estamos en la época de las películas de Marvel, superhéroes. Ellos son los buenos, ¿no? Según la historia que nos cuentan los macabeos, ellos son los que van a rescatar a su pueblo de una libertad religiosa del que se les estaba impidiendo. Aquí hay una frase famosa de estos macabeos, dice como una forma de incentivar y llamar a su gente a luchar, a dar su vida si era necesario. Estas palabras son así como muy poderosas. Está en Primera de Macabeos 2:27. Dice, el que sienta el celo de la ley y quiera mantener la alianza, que me siga. ¿No? Esas son las palabras de los macabeos. El ánimo que le dan a su gente para que luche por su pueblo, por su tradición, por el monoteísmo y sobre todo porque se respete el lugar sagrado de los judíos, que es el templo. ¿Okay? Entonces, regresando a esto, los judíos reaccionan primero con la resistencia pasiva hasta el martirio, fueron asesinados muchos judíos, después abandonaron las ciudades en acto de resistencia pasiva, fueron los macabeos que finalmente estallan en una revuelta armada. Dice, primero en guerrillas, después más organizados, lucharon desde el 165 hasta el 134 a.C., hasta que los judíos obtuvieron la independencia bajo el reinado de Asmoneo, de un Asmoneo que se llamaba, Asmoneo es una línea, es una familia, más adelante lo vamos a ver, que es encabezado por Juan Hircano. ¿Okay? A ver, dejen que...
Entonces aquí, digamos que en conclusión, lo que nosotros podemos ver en la época de los griegos es que los historiadores nos dicen que el libro de los Macabeos nos presenta dos etapas de control de los helénicos. La primera es la helenización política y cultural y después una helenización religiosa. La primera, que es la helenización política y cultural, no trae mucho problema, pero cuando se meten con la religión, ahí sí. Dice, se comprenden entonces que los macabeos consideran una independencia nacional y desde Jonathan se arrojan al sumo pontificiado. Okay, bueno, eso lo voy a hablar más adelante. Les voy a dar más detalles. También en esta época helenística, alguien por ahí pregunta en la otra clase, ¿cuándo surgieron los fariseos, los saduceos, los esenios? Fue en este periodo de la época helenística, aproximadamente por el siglo III, estamos hablando del año 200, ya así como grupos, algunos historiadores dicen que son sectas, pero nosotros lo conocemos como grupos religiosos. En esta época de la crisis helenística surgen los fariseos, los saduceos y los esenios. Primero, según una opinión tradicional, se dice que los fariseos y los esenios habían salido o se habían resultado, dice, de una escisión, de una separación de un círculo, de un grupo llamado asideos. Pero esto se descarta y se cree que, según las hipótesis de la llamada Groningen, así son los nombres que lo ponen los historiadores, no lo pongo yo, dice que los esenios habrían aparecido a finales del siglo III como un grupo piadoso, alimentando por tradiciones apocalípticas de Palestina. Siempre la característica de los esenios van a ser grupos extremadamente pacifistas. Los saduceos van a ser aristócratas, son familias poderosas económicamente que se van a mover alrededor del templo de Jerusalén, y los fariseos es una religión más de pueblo, son los laicos. Ellos, a diferencia de los saduceos que se mueven solamente en el templo, los fariseos se mueven más en las famosas sinagogas. ¿Okay? Entonces, es en este tiempo, en el periodo de la crisis helenística, en el periodo de los macabeos, donde surgen estos grupos religiosos que tanto se habla en el Nuevo Testamento. Déjenme ver cómo están por acá. Muy bien, hasta aquí termino ya con la influencia de los, permítame aquí, la influencia de los griegos, ¿sí? O sea, esto es solamente griegos, bajo el dominio de los griegos. Los macabeos, Matatías, sus hijos, y estos grupos religiosos que surgen aquí, ¿ok? Hasta aquí estoy siendo claro, mis hermanos, díganme. Si tengo que volver a repetir algo, no lo voy a hacer, vean la grabación. Lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Han escrito algo? Déjame ver, creo que aquí hay mensajes en el chat. Oh, fíjese. Aquí, oh, mira, de lo que me estoy perdiendo, hay mucha plática en el chat. A la cabeza hay que agregarle a la Reina Valera. Ya se cerró el canon de la Reina Valera, no lo podemos agregar. ¿Qué más dicen? Capítulo 1, versículos 7 a 9 hablan de esa repartición del territorio. Primer libro de Macabeos. Ah, miren, Ricardo García leyó también el libro de Macabeos. Llamando a los oficiales nobles. Miren, aquí el hermano José Luis Ávila también está citando, creo, unos textos de los Macabeos.
Bueno, por lo menos voy a lograr que lean Macabeos a ustedes, mis alumnos. Cuando nos topemos cara a cara, platicamos sobre este libro. Me alegro mucho. Ok, entonces, el libro de los Macabeos, quieren adentrarse más en este mundo, lean el libro de los Macabeos. No, si esto afecta a su fe, no lo hagan, ok, no lo hagan. No quiero tener conflictos de fe aquí, pero pues es un libro, así como el libro de historia de Justo L. González. Lo leemos, no afecta en nada, no es revelación, no es nada, solamente es historia. Muy bien, ahora voy a pasar, dejo a un lado a los griegos, dejo a un lado a los macabeos, ¿ves? Y voy a continuar con los asmoneos, que van a surgir del grupo de los macabeos, ¿sí? Es como, primero se llamaron macabeos y luego se van a llamar asmoneos las nuevas generaciones de estas mismas familias, ¿ok? Los asmoneos. ¿Cómo se llamaba el último hijo de Matatías? ¿Recuerdan cómo se llamaba? Recuerden los nombres, aquí está, les vuelvo a poner. Simón. 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 Dirían el mexicano, Simón. Estoy diciendo sí. Es Matatías, es Judas, Jonathan y Simón. No olviden ese nombre. Y pues todo... Simón, hermana. Simón, hermano. Gracias, usted me captó mi chiste. Simón, aquí no pierdan de vista a Simón, porque Simón va a ser algo, parteaguas de este grupo conocido como los asmoneos. ¿Ok? Ahí está. Los asmoneos lo vamos a ubicar del año 134 al año 37 antes de Cristo. Simón, el último superviviente de los hermanos macabeos, dicen los historiadores, él obtiene la independencia total de los judíos y logra fundar la dinastía de los sumos sacerdotes llamados asmoneos. Se llaman así por ser descendientes de un personaje ahí, para mí misterioso, si alguien sabe quién es, me ayuda, que se llama el sacerdote Asmión, ¿ok? Por eso se llaman los asmoneos. Sería mejor que se hubieran seguido, hubieran continuado con el nombre macabeos, ¿verdad? Pero no. Esta línea es una dinastía de sumos sacerdotes que surgió con las victorias de Simón. Se llama los asmoneos. Dicen los historiadores que se consideraban sucesores de los macabeos, o se consideraban sucesores directos de los macabeos, pero en realidad había un pequeño problema con ellos. No vivían sus ideas religiosas y el celo por el templo de Jerusalén, ni el monoteísmo, ni la independencia, sino que eran más ambiciosos y preocupados por extender su poderío militar. Ay, Dios mío, así pasa siempre. Los primeros tienen todo el amor, toda la intención, buenas intenciones para hacer bien las cosas, la libertad, la justicia, pero después, como ya tienen todo, ya como que se desvían del camino de sus predecesores, ¿verdad? Y pues este fue el caso de los asmoneos, ¿ok? No se les olvide, los asmoneos son una línea sacerdotal, ¿ok? De los judíos que van a tener mucho poder en este periodo. Simón, aparte de llamarse o tomar el título de sumo sacerdote, también tomó el título de rey, ¿ok? Rey, monarca, pues. Se autodenominó, dicen los historiadores, pero el pueblo lo aceptó. Después del asesinato, su hijo, el hijo de Simeón, que se llamó
se llamaba Juan Hircano, fue el que sucede a su padre. Y él es el que va a perpetuar una dinastía que iba a abarcar casi un siglo de existencia. ¿Okay? Con casi un siglo de existencia, estamos hablando de, ¿cuánto? 100 años, ¿verdad? El nombre dinástico, como ya les dije, no está vinculado al del macabeo, que es como el sinónimo de resistencia, sino al de un antepasado que de nombre Asmonal o Asmón. No sé si por mayor influencia en el nombre que tomaron, por más cómodo, no sé, pero fue por ellos el que tomaron este nombre. Hay 4 características, dice los historiadores, que podemos rescatar de la época de los asmoneos. ¿Okay? Primero, es un periodo de expansión territorial, lo que supone un estado muy militarizado y una organización económica del país. Segundo, acumulan los poderes religiosos, políticos y militares y se comportan como príncipes helenísticos, como lo indican sus nombres griegos. ¿Okay? Digamos que aquí el auge del poder político, el auge del poder religioso, el auge del poder militar se potenció. Estoy hablando de los judíos, aunque se llamen asmoneos, pues siguen siendo judíos, pero es una línea, es una familia que va a tener este control. No son todos los judíos, ¿no? Sino es una línea que va a tener el poder religioso, poder político y poder militar. Tercer característica o tercer rasgo principal de los asmoneos, dicen los historiadores que frente a este cúmulo, las corrientes judías se posesionan para aportar su crítica o su apoyo. Desde Jonathan, los esenios, cualquiera que fuera la naturaleza exacta del grupo, ya se había separado. ¿Okay? Los esenios, como que no estaban de acuerdo con los asmoneos, se separaron. Los fariseos y los saduceos se disputan el primer plano de la escena. ¿Okay? A ver si los asmoneos te otorgan poder, pues tanto los fariseos como los saduceos querían también figurar, ¿no? Querían tener un lugar especial al lado de los asmoneos. Recuerden, fariseos es la religión, es el pueblo, representa al pueblo, y los saduceos representan a la aristocracia, a los que tienen el poder económico. Y en cuarto lugar, la intervención de los romanos en el próximo Oriente con Pompeyo en el 63 precipita el declive de la dinastía. El príncipe idumeo Antípatro, ese nombre tampoco se les olvide, Antípatro, papá de Herodes el Grande, dice, explora la situación en beneficio de su hijo llamado Herodes, que también es importante en la historia judía. Lo que nos están diciendo aquí los historiadores es que el poder de los asmoneos, de esta orden o de esta familia sacerdotal asmonea, va a concluir con la llegada de los romanos. ¿Ok? Con la llegada de los romanos. Es decir, que esta historia que les estoy contando de los asmoneos también pasó en la época de los griegos. Hasta este punto estoy siendo claro con este tema de los asmoneos. ¿Sí? De los asmoneos, quiénes eran los asmoneos, qué representan los asmoneos, de dónde vienen los asmoneos. Van a soñar con este nombre, creo, asmoneos. Es una familia sacerdotal. ¿Ok? Hasta aquí dejo en el pasado a los asmoneos y vamos a hablar de los herodianos, digámoslo.
de Herodes el Grande, ¿ok? Pero antes, pues, vamos a hablar de este personaje. Permítanme minimizar aquí. Juan Hircano. Esta es una cita de un libro de... Tengo aquí un libro, si gustan les puedo compartir. ¿Quién quiere que le comparte este libro que estuve leyendo en estos días? Levante la mano. Ok, terminando se los mando por aquí mismo, en mensaje se los mando. Me recuerdan porque luego soy muy olvidadiza. Se los recuerdo. Me recuerdan nada más. Perdón. Dice este historiador, este libro que estuve leyendo sobre el periodo intertestamentario, dice, en tiempos de este rey, con el optimismo de la victoria, se escribió el primer libro de los Macabeos para exaltar la memoria de los combatientes que habían conseguido la independencia y para justificar la monarquía reinante. Y es que Juan Hircano era a la vez sumo sacerdote y rey, cosa opuesta a la tradición. Si la descendencia levita podía justificar el cargo sacerdotal, excluía el oficio real que tocaba a la dinastía davídica de la tribu de Judá. Ustedes dirán, porque esto es algo como que va en contra de lo que nosotros conocemos. No se supone que que los levitas existen hasta el día de hoy y que ellos siempre han estado ahí presentes y que nunca se les quitó de sus puestos. La triste realidad es que hubo un tiempo en la historia en el que vinieron también invasores en el puesto de los levitas y también se les quitó de su lugar y no se respetó la dinastía davídica tampoco en cuanto a los gobernadores. Por esto de los macabeos y por esto de los asmoneos, y con Herodes el Grande va a ser peor, porque Herodes ni siquiera es judío. Herodes es idumeo, ¿no? Es otro, de otro lugar totalmente distinta. Bueno, esto es como una introducción nada más. Ahora hablaré sobre el comienzo de la dominación romana. Dice, Roma, desde el 66, le confía a un personaje importante en la historia llamado Pompeyo, la lucha contra los reyes de Ponto y de Armenia. ¿Okay? Ya vienen acaparando hasta que toman el control total de pues, Palestina y todo el territorio geográfico que está alrededor de Palestina. Es en el 64 a.C. donde Siria se convierte en una provincia romana y ponen fin a la dinastía seleucida. ¿Okay? La dinastía seleucida los seleucidas son los que hicieron el sacrificio en el templo de Jerusalén. Por fin, hasta este tiempo es que ya van a ser derrotados, ¿okay? Hasta la llegada de los romanos. Lo que lograron los macabeos es libertad, es como que se les respete sus derechos a pesar de que están bajo el poder de los seleucidas, pero a los romanos los desaparecieron, que ya los quitaron del juego, pues. En este marco, dice los historiadores, los partidos de Hircano II y Aristóbulo II se prodigan en embajadas ante Pompeyo, mientras que una delegación popular le piden la abolición de la monarquía como contraria a la tradición judía. ¿Okay? Es decir, aquí en este tiempo el pueblo judío está en contra de los asmoneos. Está en contra de que ellos digan que que solamente en ellos está el poder político, el poder económico, el poder religioso, y los judíos quieren que pues que los romanos le bajen los humos a este grupo, ¿no? Conflictos internos también, disputas internas. Y Pompeyo, dice, termina por intervenir en persona en el año 63, durante una fiesta de Kippur,
y toma Jerusalén. ¿Okay? 64, 63, en este tiempo hay conflictos internos y pues Pompeyo, que es enviado por Roma, va a tomar esta ciudad que está en conflicto, como en bandeja de plata se la entregaron, ¿no? Hay una frase que dice por ahí, divide y vencerás, ¿verdad? Algo así pasó en este periodo también. Los conflictos internos, dicen los historiadores, fueron los que en parte facilitaron la conquista romana en el año 64. Híjole, ya casi voy a terminar y la hora y no he avanzado pues mucho que digamos. ¿Qué dice? Lo dejamos para el lunes. No es cierto, no quiero quitar el lugar a los otros maestros. Haremos un breve resumen aquí entonces. Dice que los asmoneos en este periodo se comportaron a menudo como príncipes helenísticos y provocaron con ello divisiones profundas en el seno de la población judía. Se creía, diría mi maestro por ahí, los asmoneos se creían la última Coca-Cola del desierto, pues ese fue el problema. Se la creyeron y el pueblo estaba enojado. Y cuando llegan los romanos, ve esta división y pues fácilmente van a caer. Hay conflicto interno y son derrotados fácilmente por los romanos. Si hubieran manejado el lema de los tres, la unidad es la fuerza, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue la frase de estos señores. Yo soy muy mala para las frases, pero siempre lo digo al final. Los tres mosqueteros, la frase de los tres mosqueteros, ayúdame a recordar. Uno para todos y todos para uno. ¿Sí, verdad? Sí, así es, gracias, por ahí leí los labios. Uno para todos y todos para uno. Si hubiera estado esta frase en medio de los judíos y los asmoneos, creo que nunca hubieran perdido, pero pues no, estaban divididos. Dicen los comentaristas, los historiadores, que los asmoneos cometieron la torpeza y la ingenuidad de llevar sus diferencias familiares ante los romanos, los cuales desde el 64 con Pompeyo habían puesto sus pies en el Próximo Oriente. De esta manera cavarían su propia tumba. ¿Ok? A ver. Y en este conflicto interno, hubo uno ahí que dijo, esta es mi oportunidad para que tome ahora el control otra familia diferente. ¿Y quién era él? Pues era este señor de nombre Antípatro. Son nombres griegos, por eso está como así raro, no son mexicanos, pues. Antípatro, dice, se aprovechó de la situación, de este conflicto y de la conquista de Roma. Y él, Antípatro, ¿quién era? Un hombre, dice, sacar provecho de la situación. Antípatro, un príncipe idumeo del país de Edom, había sido consejero de los asmoneos en los últimos tiempos. Antípatro, este príncipe, buscó colocar en el reino a sus hijos, entre ellos Herodes, amigos y aliados de los romanos, y él, Antípatro, logró posicionar a Herodes. En el 37 fue nombrado rey de Jerusalén, ¿no? Gracias a este hombre, hasta pericia, no sé, astucia de este hombre, y así termina el periodo de los asmoneos y ahora va a iniciar el periodo de Herodes, ¿no? De este famoso Herodes, que ahora sí, de ellos sí vamos a tener mucha historia pues en los evangelios. Vamos a tener sus nombres y en historia del cristianismo también se va a hablar mucho de estos señores, de este señor Herodes el Grande. A ver, ¿cuánto tiempo tengo? Déjenme ver. Ya me pasé, hermanos. Y pues yo creo que ya conocemos la historia, déjenme ver aquí, de Herodes.
se da un largo reinado de Herodes. Él, para ganarse el favor de los judíos, porque los judíos, a pesar de que veían con recelo a los asmoneos, sí los aceptaban porque eran judíos, pero a Herodes no, a él sí definitivamente no lo aceptaba. Dicen los historiadores que Herodes era un títere de los romanos, y lo que él hizo fue la restauración del templo. ¿Okay? Es como que estratégicamente dijo, ok, la forma en que me voy a ganar a esta gente que no me quiere porque no soy judío y los romanos me pusieron como el líder de ellos, va a ser reconstruir el templo. Ustedes dirán, pero hermanos, si el templo estaba reconstruido, ¿qué pasa con Esdras, con Nehemías? ¿No se supone que ellos lo hicieron? Sí lo hicieron, pero hay algo así como gracioso cuando se lee esta historia que dice que los que conocieron o los que habían escuchado de la grandeza del templo de Jerusalén, cuando vieron reconstruido el templo en este periodo de Esdras y Nehemías, se pusieron muy tristes, muy, muy tristes, porque pues no tenía la gloria que había tenido el templo de Jerusalén. Estaba como que muy, muy feíto, pues, y muy pequeño. Y lo que hizo Herodes fue decir, ok, yo voy a volver a poner esa grandeza del templo que tenía Salomón, lo voy a hacer, yo lo voy a adornar, a hacer más grande. Dicen los historiadores también aquí, déjenme hacer pequeño esto, dice restauración del templo según los ecos nostálgicos de la época persa. El segundo templo no tenía el lustre de Salomón. Herodes entiende que un embellecimiento y un agrandecimiento del lugar, así como el patio de los gentiles, le otorgaría el favor de su pueblo, y al mismo tiempo el emperador Augusto, le favoreció de grandes construcciones propias para demostrar que su reino traía paz y prosperidad. El trabajo de la reconstrucción del templo duró desde el año 23 al año 15 antes de Cristo. ¿Ok? Esto, así dato importante, de la reconstrucción del templo en el periodo de Herodes o bajo el mandato de Herodes. También el nombramiento de los sumos sacerdotes. Aquí el nombramiento de los sumos sacerdotes pues se hacía según, no era por la línea de los levitas, sino era como por conveniencia, ¿no? ¿Quién me da más? ¿A quién me conviene poner en esta posición, en este lugar? Lo ponemos, ¿no? Dice los historiadores que después de la omnipotencia asmonea y en vista de sus sinsabores con este linaje, Herodes tuvo que maniobrar para colocar a sumos sacerdotes de su confianza, escogidos de oscuras familias, o sea, familias que no tenían como la línea genealógica, sino que traía pues sumos sacerdotes, familias desde Babilonia o desde Egipto. ¿Okay? Esto en cuanto al nombramiento de los sumos sacerdotes. No se respeta pues la línea sucesoria de los sumos sacerdotes. Y también, termino ya voy a terminar, hermanos. Déjenme ver. Los partidos en este tiempo pues siguen en pie. Los fariseos, Herodes y los partidos judíos, están los fariseos, surgidos de las clases medias, tienen un sentido profundo de la ley mosaica, interpretada por los escribas a la luz de la tradición de los antiguos, y tenían la confianza del pueblo cuya práctica religiosa seguían. Los fariseos eran personas muy conocidas por ser muy estrictos y por cumplir la ley al pie de la letra, y ellos siempre se encontraban más en las sinagogas que en los templos. El otro partido de los judíos eran los saduceos. Todavía, recuerden que aparecen como en el siglo III, pero siguen y son muy importantes para este periodo. Los saduceos pertenecen a las grandes familias sacerdotales y a la aristocracia terrateniente o comercial. Unas veces amigos y otras veces enemigos de los asmoneos, defensores de cierta laicidad.
constituyen la mayoría del Sanedrín, pero el Sanedrín pierde su importancia bajo el periodo de Herodes. ¿Okay? Estas son, los saduceos siguen siendo de la familia aristocrática, terrateniente, comercial, es decir, tenían el poder económico. Los sumos sacerdotes siempre salían de estas familias. De los fariseos, nada, para nada, y de los esenios, peor. Los esenios, otro grupo de judíos, dice, viven en un régimen semi-convencional basado en el compartir en las aldeas y en algunos barrios urbanos. Se les considera como dotados de dones proféticos. Ellos son los que vivían en los desiertos, salían, se excluían en las cuevas, y ellos dicen que fueron los que guardaron o crearon el grupo del Qumran, así se le conoce, una cueva que encontraron en un tiempo de nuestra era, y en este lugar encontraron muchos escritos del Antiguo Testamento y algunos escritos rabínicos, ¿no? Esto pasó con los esenios. Hasta aquí. Fui clara, mis hermanos. ¿Sí? Fui clara. Vamos a regresar a la línea de tiempo. Pasamos una línea de tiempo muy... Hablamos de esto. Hablamos de la crisis helenística, hablamos de los asmoneos y terminamos hablando de Herodes. ¿Okay? Esta es la línea, solamente que entre un periodo y otro, santo Dios, pasaron muchas cosas, porque es muchos siglos de historia, ¿no? Desde el siglo III hasta desde el siglo III hasta el siglo I antes de Cristo. ¿Okay? Y pues bajo Herodes pues dicen que pues estaba en la época, Jesús nació en este periodo, en esta época. Preguntas, inquietudes. No, nada más no me vuelvan a decir que repita todo, porque ya otra hora me llevaría. ¿Todo bien? ¿Fui clara? ¿Ustedes quieren que yo les explique algo más? ¿Aclarar algo más? Con gusto lo hago. Aclarar. Hermano, Amos, está levantando la mano. Todo bien, hermana Anita. Sí, seguro. Todo bien, gracias. Hermano Santana, Dios mío, a los años. Dichosos los ojos. Me da gusto verle. Igualmente, gracias. Hermano Amos, levantando la mano, dice. Así es, Dios me lo bendiga. Mi pregunta es respecto a Herodes y el asunto de la matanza de niños. Históricamente, tenemos pruebas de ello? Ay, hermano, yo le digo que sí. Sí, dicen que sí pasó en este periodo la matanza de los inocentes. Va a haber muchas corrientes, digamos, nosotros diríamos heréticas, que van a decir que no es cierto, que nunca pasó, que están exagerando los historiadores, pero siguiendo esta línea, según la historia del cristianismo, sí pasó, sí se dio la matanza de los niños, y de ahí viene pues el Día de los Santos, el Día de los Santos Inocentes, lo festejamos hasta el día de hoy, ¿no? Solamente que ya lo tomamos para hacer bromas, pero sí fue algo feíto. Por ejemplo, historiadores como Justo L. González o Pablo Deiro o alguien más que podamos decir que sí lo menciona, que realmente pasó. Sí, González sí lo menciona. En la página exacta no lo tengo, pero sí lo menciona. Ok, gracias. Nada. ¿Alguien más? Mire, si no di, por ejemplo, ustedes dirán, yo sé que hay más historia en esto. Lo que yo les he contado en este periodo son acontecimientos históricos importantes que le dan
la identidad al pueblo judío. ¿Okay? Son las más importantes. Si ustedes me dicen, pero alguien por ahí me preguntó en la otra clase, la guerra de los 6 días, algo así, ¿no? Pero eso de la guerra de los 6 días se dio como en el siglo XV, o sea, ya no tiene nada que ver en este periodo, que ya 15 siglos de historia. Son, ¿qué? 1500 años, entonces no está en este tiempo, en este espacio. Necesitaríamos ahora hablar de la Edad Media, pero no lo vamos a hablar, solamente estoy hablando del periodo intertestamentario, ¿no? Y estos son los eventos más importantes de este periodo denominado intertestamentario. Si no tienen preguntas, déjenme terminar con... Bueno, sí deben de tener preguntas, pero déjenme presentarles esto que ustedes van a ver con los maestros que vienen ya en camino. Me gustó este título que dice Ecos literarios del periodo. Y aquí vamos a tener, en este periodo sí se escribieron obras importantes, sí hay muchos escritos. Tenemos los apócrifos del Antiguo Testamento, los famosos Testamento de Moisés, el libro de Daniel, el libro de Enoc, el Apocalipsis de los 10 semanas, el libro de los jubileos, el libro de Baruch. También hay libros poéticos que se consideran, ¿no? También son apócrifos, como el de Judith, creo, el de Sabiduría, bueno, esos son los libros apócrifos. Aquí tenemos una lista. No son canónicos, no son inspirados según como nosotros lo tomamos, ¿no? Pero sí está. Si alguien se interesa y quiere leer, hágalo, no hay problema. Pero si afecta su fe, no lo haga, por favor. Tenemos el Mishnah, es otro escrito importante, yo creo que sí lo han escuchado. Mishnah, dice, son trabajos con materiales preexistentes, son como comentarios de escritos, por ejemplo, de la Torá, del Ketuvim, del Nevi'im, que son como explicaciones más profundas en estos escritos. Tenemos el Midrash. El Midrash, dice, es un estudio, permítame aquí, estudia o investiga, una investigación que facilita la comprensión del Antiguo Testamento, como un exégesis podría ser, comentario. También tenemos el famoso Targum. El Targum es una traducción del arameo de la Biblia hebrea, producida y compilada, dice, en el antiguo Israel. El Targum es la Biblia que se traduce del hebreo al arameo. No puse aquí en la lista, pero también tenemos la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción de la Biblia hebrea al griego. ¿Ok? También esa parte no lo anoté, pero usted póngalo ahí. Otros textos, de los textos del Qumran, tenemos textos haláquicos. Dios mío, como que estoy hablando en lenguas, ¿no? Pero no, es una palabra en hebreo, los haláquicos y reglas, textos poéticos, textos litúrgicos, textos astronómicos, literatura de contenido escatológico, literatura exegética. Hay un famoso rollo de cobre que también apareció en este tiempo, en el periodo intertestamentario, y tenemos muchos escritos, ¿sí? Sí hay escritos, no están en el canon del Antiguo Testamento, no están hay algunos que sí están en el canon católico, ¿no? De los apócrifos, pero en el protestante no está. También tenemos otros escritos como el Targum, a ver, déjame ver, la Mishnah, Midrash, Targum, que también se conoce como la literatura rabínica. Si quieren que les pase esta diapositiva, dígamelo, lo voy a pasar por aquí mismo, por mensaje. Cuando nos veamos cara a cara, me pagan con comida. No se olviden de mi cara. Muy bien. Ahí está. Y terminamos. Me gusta esta frase, este párrafo que me gustaría que alguien lo lea. A ver,
Yo conozco la voz del hermano Fabián y sé que es una voz así como muy fuerte. ¿Me podría ayudar a leer ese párrafo? Claro que sí, hermana, Por gracias. favor. Sí. Ecos literarios del periodo. En esta invasión del helenismo en Oriente, la que por su cosmopolitismo salpicó a Israel de ingredientes griegos, persas, babilónicos, latinos, que constituye la mezcla apocalíptica. Sin duda, los sabios de los apocalipsis fustigaban la cultura helenística, pero recogiendo también su jugo para dar a la fe de Israel una expresión nueva, a saber, los símbolos de la trascendencia del Dios único con relación al cosmos. Ya la historia. Símbolos que los últimos profetas habían comenzado a balbucear. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿por qué rescato este párrafo? Porque aquí nos está diciendo que la cultura griega, la literatura griega, no la tradición, ¿no? La literatura griega y algunas, pues, el idioma, por ejemplo, fueron influenciados por los griegos, por los persas, por los babilonios, por los romanos. Sí hay influencia, de todo un poco, ¿ok? Pero a pesar de esto, surgió algo propio del judaísmo, a pesar de la influencia que tuvieron de estos imperios. Entonces, en conclusión, que es mi parte, que es la historia, es histórica, por eso dirán, hermana, ¿por qué nos habla tanto de historia? Porque esa era mi encomienda, entregarles la parte histórica del periodo intertestamentario, que ustedes vean que se dice que es un periodo donde no pasó muchas cosas, en realidad pasaron muchas cosas, ¿sí? Muchos acontecimientos históricos. Sí, no tenemos libros proféticos, así como la de Miqueas, no tenemos libros proféticos del periodo, como los del periodo post-exílico, porque vamos a tenerlo escrito algo hasta la época de los evangelios, ¿sí? Entonces, ¿de qué pasó en esos 400 años? ¿Por qué no se escribió nada en esos 400 años? Sí es cierto, no se escribió libros así como nosotros lo conocemos, como inspirados, pero sí, sí hay literatura, sí hay historia, sí pasaron acontecimientos importantes en el pueblo judío. Y pues nosotros lo vamos a perder la vista en el siglo I porque pues nosotros somos cristianos. Los judíos van a ir por otro camino y los cristianos vamos a ir por otro camino. Por eso es que no hablamos tanto de la historia, de esta historia, esta parte importante. Muchas gracias. Espero haber cumplido con mi encomienda. Ahí le dicen ahí le hacen saber al profesor Martínez si logré o no logré mi encomienda. Ya saben, profesor Martínez es mi esposo, por eso la confianza. Ahí está, mis hermanos. Ahora sí, preguntas para terminar. Fui clara, se comprendió, les di un panorama para este periodo. Si no, se inscriben otra vez conmigo y les vuelvo a dar esta clase. A ver, déjenme verlos a todos, a ver con quiénes estuve en este tiempo. Voy a abrir la hermana Laura, hermano Joel Polanco, hermana Beatriz, hermano Raúl, hermana Marta, Edgar, Fabián, Daniel, no le veo la cara, pero ahí está Daniel, Amos, hermano Amos, que me hace muchas preguntas. Todo bien, todo bien. David, Valencia, Josefina Zapata, Elías Priego, José Luis Ávila, mi hermana Elena, Sara, hermano Santana, los años. Es que aquí convivimos en el seminario, por eso me alegré verlo. Estuvimos viéndonos 4 años seguidos y ya perdimos la vista, el contacto. Ahí veo a su esposa, creo, su hijo, no sé quién está al fondo. Saludos.
José Antonio, Anita Millán. Un gusto haberlos tenido en esta clase. Y prepárense porque lo que viene ya es los análisis exegéticos, bíblicos, teológicos. Y aprovechen a sus maestros, son buenos en su área. Gracias. ¿Tienen preguntas? Ya me estoy yendo. ¿Tienen preguntas? ¿Todo bien? ¿Aprendieron? Felicidades, maestra, felicidades. Gracias. ¿Aprendieron? Gracias, Anita, muchas gracias por toda la Gracias. información, porque qué importante es conocer la historia, el contexto y para Así lo que es. viene, ¿verdad? Así es, así es. Prometo que voy a leer el libro de a ver. Ay, No, sí, ya gracias. con esto, sí, con esto ya me dejaste picada, ¿no? Así que- Perfecto. Voy a compartirles aquí el libro que les dije. Ya me estaba olvidando, ¿eh? Y la diapositiva también les dije que les iba a compartir, ¿o no? Sí, Ah, sí. bueno. Ahí va, ahí va. Estoy buscando. Permítame. Las Mientras tanto pueden... diapositivas, maestra. Las diapositivas de la clase pasada también, maestra, por favor. A ver, negociemos. Negociemos, vamos. Ya conozco tu voz. No es cierto, ahorita los paso. A ver. Déjenme buscar mi archivo. A ver, ¿dónde está? Documentos. Anita, Híjole. dime Sí. si te gusta comer, pues. No es cierto, no es cierto. Ya me vi muy insistente. Me gusta comer tamales de elote. Sí me gusta. Ok. Pueden mandarme tamales, pueden mandarme queso. ¿Y de Ok. carne? Oh, carne, Dios mío. Yo soy carnívora. Ah, ok. Excelente, maestra Anita. ¿Cuál? ¿Qué? Excelente con la Ah, historia. Dice que decía que un tiempo de oscuridad y que no, pero me sorprende de tanta historia, verdaderamente. Gracias, maestra. sí. Ay, gracias de mi hermana. Gracias por... A ustedes porque se interesan en estos temas que son importantes. ¿Saben qué? No lo puedo compartir, pero ahorita cierro esto y lo subo en el grupo de WhatsApp. Ok. No sé, Perfecto. no lo puedo Muy bien. compartir. Perdón, de acuerdo. No lo Ok. puedo compartir, pero en este mismo Por instante... favor, de los rostros, ¿verdad? Ahorita. Ok, ahora sí, un gusto. Si Dios nos da la oportunidad de vernos otra vez, nos veremos. Sí, Si no, cuando nos topemos, nos saludamos. claro Dios que les sí. bendiga. Dios Un bendiga. Dios le gusto. bendiga, hermana Anita. Dios le bendiga. Gracias. Bendiga. Gracias. Excelente y Pueden abrir bendecido. micrófonos y despedirse. Gracias, gracias. Dios los bendice. Gracias, maestra. Dios le bendiga. Gracias, Dios le bendiga Bendiciones. a todos. Gracias. Bendiciones para todos. Igual, Gracias. igual, Dios les bendiga. Para Pastor Joel, bendiciones. Hermano bendiciones. Juanito. Saludos, bendiciones. Padre bendiga. Juanito.